Fernández, que es presidenta de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, y está Rocío Gómez, que es referente de Somos Libres, la agrupación libertaria que está teniendo cada vez mayor presencia en la Universidad de Buenos Aires, en este caso en la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a las dos. Piera, vos ayer hiciste un discurso, creo que muy respetuoso, hablando de la importancia de mantener la ley de financiamiento universitario. Bueno, ¿cómo están viendo el día después el veto presidencial y qué pasa ahora en el Congreso? Bueno, creo que la movilización de ayer fue absolutamente contundente. El anuncio del veto, como lo veníamos mencionando, era esperado. Nosotros fuimos a la movilización de ayer sabiendo que seguramente la postura del gobierno iba a ser inflexible. Lo que sí me parece que hubo un clic ayer importante fue de la movilización, sobre todo en el interior del país. La gran mayoría de las localidades, he mencionado el ejemplo de mi propia ciudad, la ciudad de Río Cuarto, fue más contundente la movilización ayer que incluso en abril. Y creo que eso está siendo un mensaje muy importante para los diputados en cada una de las provincias. ¿Qué es lo que buscábamos con la movilización de ayer? Que el Congreso de la Nación pueda hoy dar una respuesta, que pueda escuchar el reclamo del sistema universitario después de meses donde se han intentado generar diálogos y negociaciones con el gobierno para encontrar una respuesta y no hubo punto de acuerdo. Ahí el Congreso genera una ley, que es la Ley de Financiamiento Universitario, que es una ley responsable fiscalmente, que es una ley que en la propia Oficina de Presupuesto del Congreso ha indicado que no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Y bueno, el gobierno se muestra de nuevo inflexible y con esta batalla sobre las universidades, ensuciando, embarrando, desprestigiando las universidades que hoy salen en el ranking QS como de las mejores de la región. Y bueno, y ahí volvemos a necesitar que el Congreso cumpla con su rol. Eso es lo que le estamos pidiendo, que equilibre poderes y que fije cuáles tienen que ser las prioridades del Estado. ¿Qué estamos diciendo desde el sistema universitario? Creemos que sobre todo en la crisis en la que estamos, tenemos que invertir en educación para salir adelante, porque invertir en el sistema universitario no solamente es sinónimo de ascenso social, también es invertir en ciencia, invertir en tecnología, que se vuelca sobre el sector privado, que tiene un sistema de transferencia sobre nuestro sistema productivo, que genera los profesionales que tenemos en los hospitales, en las escuelas, en todos los ámbitos de la vida donde nos desarrollamos en la Argentina, ¿no? Rocío Gómez, que es referente de Somos Libres en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ustedes apoyan el veto del presidente a la ley de financiamiento. ¿Por qué? Sí, lo apoyamos en principio porque entendemos que hoy en día la sociedad valora lo que es el equilibrio fiscal, que incluso es lo que el gobierno salió como es como su prioridad y la sociedad lo acompaña y hasta el día de hoy se entendió que la inflación es un fenómeno monetario, la gente entendió que si hay que pedir algo tiene que haber algún lado de donde salga la plata, que no se va a emitir más, que el tema de los impuestos no se van a subir más, entonces hay todo un ambiente social que nosotros creemos que es propicio y que el gobierno lo explica bien. No creemos que tampoco sea un desprestigio ni tampoco vetar la ley se trate de ir en contra de la educación pública, sino que atrás hay una discusión de fondo que claramente las autoridades de la facultad, esta corporación universitaria hegemónica que todavía hasta la actualidad tienen el control de las universidades, llevaron al sistema, a un sistema que es totalmente opaco, que uno no puede conseguir fácilmente números, que es totalmente difícil de entender algunas cosas y empezar a replantear el sistema universitario que tiene un montón de fallas, un montón de críticas y que claramente está en crisis. Entonces, que la sociedad hoy en día entienda que es necesario auditar las universidades, que es necesario saber a dónde está yendo la plata, que es necesario entender por qué un pibe, que hoy en día 1 de cada 10 pibes que viven en la pobreza en un país que es totalmente pobre, que tiene una pobreza estructural muy grande, empezar a cuestionar esas cosas. ¿Por qué este pibe que llega a la universidad abandona el primer año? ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que están registrados? La regularidad, que la sociedad empiece a cuestionarlo. Entonces creo que va por ese lado la discusión de las universidades. Es interesante lo que vos planteás, porque vos vas a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿no? Sí. Se puede discutir cuestiones presupuestarias y demás, pero pasar también con Juan Pablo, un compañero tuyo que está terminando la carrera de Medicina, y le pregunté, ¿y por qué vas a la UBA? Y él me decía porque la Facultad de Medicina de la UBA es la mejor del país. Sí. Ya no hay privada, ni la Austral, ni el CEMIC, ni centros privados importantes. Es la de Medicina. ¿Vos por qué vas a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA? Porque claramente también es la mejor del país y uno elige ser parte de la UBA. Por eso voy a la UBA, claramente. Pero eso no me... A veces dicen, no, vos vas a la universidad pública y elegís la UBA porque tiene excelencia, porque es de calidad.
Sí, pero eso a mí no me prohíbe de criticar el sistema actual, no me prohíbe a mí de como estudiante exigir realmente hacia dónde están yendo nuestros recursos, no me prohíbe a mí criticar un paro docente o que cierran la facultad por paro, que yo pierda días de clase, o sea, hay todo un sistema que no me prohíbe a mí criticarlo. Entonces, claramente voy a la UBA porque elijo, pero así como la elijo y la quiero, también quiero que mejore. Entonces ahí está. Es interesante, es un punto distinto a decir, son todos comunistas, son todos zurdos en la UBA. Aparte no es cierto, digamos, no sé si lo has tenido a Giacomini de profesor, pero lo has tenido... Sí, Iván Carrino también. Lo has tenido, bueno, es decir, hay libertarios, hay neoclásicos, hay monetaristas, hay de todo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sí. Pero bueno, me parece que el gobierno oscila en el discurso, ¿no? A veces la idea es, no hay que transferirle fondos a las universidades porque son todos zurdos, comunistas, hacen política, se va todo en la corrupción. ¿Vos no coincidís exactamente con ese discurso? Sí hay una realidad que la oferta académica hoy actual está totalmente inclinada a la izquierda y que, por ejemplo, siempre cuestiono, mi carrera de economía está desactualizada hace 27 años y no tenemos materias como cálculo financiero, que es esencial para entender finanzas en el mundo actual. Sí. Claramente en muchos programas se quedó hacia atrás y creo que tiene que ver mucho con estas autoridades, con este poder hegemónico que hay de ciertos partidos políticos, de ciertas ideologías, que están impregnados en la facultad, en las universidades hace tiempo y que son los mismos que toman decisiones en general en todos los ámbitos, desde cómo se usa el recurso hasta ofertas académicas, tipos de currículas y otras cosas. Entonces es una realidad. No sé si es tan extremo como quizás lo dice el presidente, pero la realidad existe. ¿Qué opino? No, a ver, creo que la cuestión de una mirada única en la universidad ha sido el peor error que ha cometido el gobierno en la catarata de afirmaciones injustas, falaces que han montado sobre el sistema universitario. Mayor muestra que la presencia de nosotras dos que pensamos distinto y que tenemos un montón de actores que piensan muy distinto, inclusive a nosotras dos en la universidad. Creo que no hay. A mí me ha tocado toda la carrera cursar con profesores, con la gran mayoría con los que no coincidían. Jamás me desaprobaron en un examen final por pensar distinto. Yo, Facultad de Ciencias Humanas, licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí me parece interesante tomar, la libertad de cátedra es un principio que hemos conquistado en 1918 y que tenemos que seguir defendiendo absolutamente siempre. Sí me parece interesante tomar algunas cosas de las que mencionaba Rocío recién, porque es cierto lo que dice, hay un consenso generalizado en la Argentina de que hay que lograr un equilibrio fiscal. Quiero volver a repetir lo que mencionaba con anterioridad. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación indicó que esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, que precisa del 0,14% del PBI y que solamente es el equivalente al 8% de lo que ya se ha generado de ahorro en términos fiscales. Bueno, y yo estaba mostrando los números, es el 3,9% del ahorro total. Hay que fijar. En los primeros 8 meses del ahorro total del gasto público, del ajuste fiscal, es del 3,9%, las transferencias a universidades, ¿no? Hay que fijar prioridades para el Estado, ¿no? El presupuesto 2025 viene para las universidades públicas la mitad de lo que pidieron los rectores, ni siquiera se le reconoce la inflación que proyecta el propio gobierno, pero se le asigna el doble de los fondos a la CIDE, por ejemplo, ¿no? Para eso está el Congreso de la Nación, para discutir prioridades. Y me parece también interesante una cuestión más porque cuando hablamos del tema de las auditorías, una demanda de Rocío, una demanda mía y una demanda de todos los estudiantes de la comunidad universitaria, es cierto, hay que fortalecer la transparencia en el sistema universitario porque es una institución pública y debe rendir cuentas. Por un lado, no solamente lo que hoy existe en la universidad, que ha demostrado que es insuficiente en términos de las auditorías internas, los controles que se producen en los consejos directivos y superiores, el control de las auditorías de la AGN, han demostrado ser insuficientes. Desde que este reclamo apareció y fue este discurso por parte del gobierno y fue la movilización del abril, el Consejo Interuniversitario Nacional firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para fortalecer las auditorías. El propio Congreso de la Nación, en la Ley de Financiamiento Universitario, artículo 7, era el artículo 8. Recordemos que el artículo 7 era la definición de pautas objetivas para la distribución del presupuesto, que votaron en contra el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Entonces, el que queda finalmente como artículo 7 insta a la Auditoría General de la Nación a auditar a las universidades públicas y generar un plan de transparencia. Eso es lo que anoche vetó también el presidente Milei, ¿no?
¿Qué ha hecho el gobierno nacional desde abril hasta acá para fortalecer la transparencia en las universidades? De hecho, las autoridades del Congreso, Martín Menem, no han nombrado las personas que faltan en la Auditoría General de la Nación para que el organismo empiece a funcionar. Entonces, lo que yo noto es de alguna manera que la estrategia del gobierno es ver cómo embarramos la cancha para justificar un ajuste brutal que no tiene antecedentes en el mediano plazo o en la historia de la democracia argentina. Ahora vuelvo a ese punto, ¿no? Porque también se ha, no lo ha dicho el presidente, pero sí trasciende en el discurso político en las universidades, que las universidades públicas son para los sectores de clase media, media alta, ¿no? Y no acceden los sectores de clase media baja o los sectores pobres en la Argentina, pero me interesa abordar ese debate. La educación y la educación universitaria o terciaria es hoy una herramienta fundamental de movilidad social, ¿no? En un capitalismo competitivo, dejando de lado el capitalismo de amigos o aquellos que tengan alguna herencia y demás, el acervo educativo es lo que le puede permitir a alguien salir de su sector socioeconómico y tratar de ascender socialmente, ¿no? Ahí hay un punto que me parece que contradice un poco el discurso de la meritocracia, la necesidad de competir en el mercado y demás, si no hay un acceso generalizado, digamos, ¿no? a la educación pública. No sé cómo estás viendo el tema, Rocío. Con respecto al acceso generalizado, claramente no está pasando porque hay muchos de los pibes que apenas terminan la secundaria y ni siquiera se imaginan en su cabeza poder entrar al sistema universitario justamente por la pobreza estructural. Uno empieza a laburar, empezaron a salir índices de a qué edad empieza a trabajar un pibe, empieza a trabajar de los 15, 16, 17 años. Entonces es muy difícil hacer una carrera en simultáneo y al mismo tiempo empezar a trabajar. Claramente es parte de la pobreza generalizada y por la destrucción también de la educación pública que se acumuló hasta el día de hoy. Tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Entonces, que a veces también cuestionar tanto el funcionamiento de la universidad, su cantidad de egresados, pero también repensar que hacia abajo, en las bases, también está todo totalmente destruido. Entonces hay que repensar todo el sistema en general y empezar a pensar cómo conectar de una mejor manera el sistema secundario con el sistema universitario y empezar a tender puentes más reales en esa parte. Pero sí, lamentablemente hoy los pibes que son de clases bajas y que son incluso los que deberían acceder a estas universidades no están pudiendo acceder. ¿Piera? No, a ver, coincidir primero con lo que mencionaba recién Rocío de la importancia de que la educación superior se empiece a hacer cargo de lo que está pasando también con el nivel medio y el nivel primario. Ahora, también una estadística del INDEC indica que hoy el 48,5% de los estudiantes universitarios son pobres. Sí. Y quiero decir una cosa más también, desde el inicio de la democracia hasta hoy, el acceso a la universidad pública se ha cuadruplicado. Entonces, a ver, lo que tiene de maravilloso la universidad pública, que es un camino que hay que profundizar, yo no digo que sea perfecto, claramente tenemos que incorporar en la posibilidad, porque pueden elegirlo o no, pero la posibilidad de todos los niños y jóvenes de la Argentina de poder hacer una carrera universitaria, que eso esté en un proyecto de vida es muy importante. Ahora, lo que tiene de maravilloso la universidad pública es que nos sentamos en el mismo banco, con el mismo docente y el mismo apunte, sin importar dónde nacimos, de qué laburaron nuestros viejos, de qué barrio venimos. La educación pública nos iguala y nos hace libres y nos permite justamente acceder a un futuro mejor. Creo que hoy es por excelencia la herramienta de movilidad social ascendente que nos queda en la Argentina. Y creo que hay una cosa que es clave en nuestro país: 7 de cada 10 niños son pobres. Hoy romper el sistema universitario público significa que les estamos diciendo a esos niños que el lugar en donde nacieron va a determinar su futuro. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso también, y fundamentalmente por eso, salimos a las calles ayer, ¿no? Vos sabés que cuando yo estudié, yo me recibí en el año 95, obviamente había de todos los niveles socioeconómicos y había hijos de empresarios multimillonarios de la Argentina, no voy a hacer nombre y demás, pero que estamos hablando de gente de muchísima plata que iba a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Creo que está habiendo hoy una segmentación socioeconómica donde, no en medicina, pero por ejemplo en económicas o en otras carreras, hoy hay un par de universidades y sobre todo una en particular, muy prestigiosa, muy cara, con valores al cual puede acceder el 1%, 2% de la universidad, y está habiendo una segmentación ahí. Cuando uno ve los números del INDEC, como la mitad de la sociedad es pobre, efectivamente, a mí me sorprendió. Yo pensé siempre, cuando veía la época en que yo iba a la facultad, que solo era para la clase media para arriba, porque acceder a terminar el secundario y demás.
Y hoy resulta que no, la universidad pública efectivamente está yendo, la mitad del alumnado está en los 3 primeros quintiles, es decir, en el 60% de la población. A ver, ¿lo puedo mostrar o no? Bueno, no importa, lo estoy narrando, digamos. Es decir, hoy tenés por lo menos el 40% del alumnado en la universidad pública es pobre, porque es el 40% de la población, la pobreza está en el 50%. Y el tercer quintil, que sería hasta el 60% de la población, bueno, es clase media baja, entre pobres y clase media baja. Y eso es más de la mitad, es el 54% de quienes van a las universidades públicas. Entonces, es algo relevante. Obviamente las universidades privadas, no, esa proporción es mucho menor. Digamos, la proporción del quintil más alto, es decir, el 20% más rico de la población, tiene una porción más grande. Claro, pero igual hay que plantear también que es una realidad, la mitad de los estudiantes terminan abandonando la carrera al primer año. Ese punto es un buen punto. Porque, exactamente, o sea, hay que ver qué pasa ahí. Todos están accediendo al sistema, hablamos de que hoy en día claramente están la mayoría, ¿no? Compartimos misma banca, así como dice, pero hay que ver quiénes realmente están terminando las carreras, si son también los pibes pobres o si en realidad también siguen terminando, recibiéndose las clases más privilegiadas que tienen la oportunidad y el privilegio de estudiar y terminar una carrera y de terminar eligiendo quiénes quieren ser en un país donde no tenés tantas posibilidades. Totalmente, me parece un punto muy relevante el que estás haciendo, Rocío. Ahora, me parece que si uno piensa en el individualismo, que es la visión que tiene el presidente de que individualmente el esfuerzo individual es el que maximiza el beneficio social, y bueno, tenés que dejar abierta esa puerta, digamos, ¿no? Que efectivamente puedan acceder a una cantidad de la mitad de la población que es pobre, para que pueda salir de la pobreza. A futuro, de perpetuo, no por ingresos, sino que pueda ir hacia otro lugar. Claro, sí, en eso yo coincido, quizá deberíamos empezar a replantear el tema de la eficiencia en los recursos, porque también ahí está el tema, de empezar a pensar eso, porque está bien, todos tenemos acceso, todos podemos ingresar, pero es una catástrofe en temas de recursos que al primer año terminan abandonando la mitad de la cursada, entonces nada, también repensar el sistema en general, empezar a tener datos reales y empezar a pensar en un sistema transparente nos va a ayudar también a mejorar el sistema universitario en todos sus aspectos. No, que en el mismo sentido, es una responsabilidad del gobierno indicar cuál es el plan para mejorar algunos indicadores, que es cierto que hay que mejorar sobre el sistema educativo en general. Ahora, es interesante porque todas las políticas y definiciones que está tomando este gobierno nacional van en sentido totalmente contrario. ¿Cómo hacemos para sostener que los pibes de menores recursos se sostengan en el sistema universitario? Se aplastaron las becas de los estudiantes y una beca Progresar es de 28.000 pesos que no llegamos ni a cubrir el transporte durante un mes para ir a la universidad. ¿Cómo hacemos con que son becas que tienen estudiantes que son evaluados socioeconómicamente y que son evaluados académicamente? La semana pasada el CIN anunció que no dieron lugar a la convocatoria de becas para estudiantes de estímulo de las vocaciones científicas. Son de los mejores estudiantes evaluados por promedio en la universidad que además se quieren dedicar a la ciencia y la investigación. Esas becas hoy no se van a pagar y no se van a poder abrir por falta de financiamiento. ¿Cómo hacemos, Maxi, para sostener la calidad académica y el prestigio de las universidades públicas si en las universidades privadas a esos docentes que tienen posgrados, doctorados, postdoctorados les están ofreciendo 3 o 4 veces más que lo que les ofrecen en la universidad? Sí. Entonces, en vez de estar yendo hacia mejorar qué es necesario y qué es indispensable, estamos yendo marcha atrás. Este es un gobierno que está trabajando para destruirlo al sistema universitario. Tema Macri. ¿Qué pasa con Macri en este posicionamiento? Ha salido la información, y es cierta la información, pues también hay que decirlo, porque en la época del kirchnerismo, Macri basura, vos sos la dictadura, y la idea de que financiar a las universidades. La financiación de las universidades en el gobierno de Macri estuvo entre 0,7 y 0,8% del PBI. Estos son datos del presupuesto nacional. Lo tuiteó incluso Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, que tiene la consultora Empiria. Y este año va a ser 0,5% del PBI el gasto en universidades. Es decir, volvemos al nivel de la década del 90, cuando era 0,5 del PBI. Un ajuste importante. El año pasado fue 0,7, 2 puntos del PBI de ajuste. Y salió Macri. ¿Qué pasa con Macri? ¿El PRO va a acompañar el veto presidencial? El otro día el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, nos dijo acá que todavía no habían asumido una postura frente a esto. El gobierno, el presidente Milei, tomó ayer a mal el silencio de Macri. Macri no se expresó ayer, al revés de lo que había pasado con la marcha anterior o con el veto a los jubilados. Macri esta vez no se pronunció, no cayó bien. Bueno,
Cayó peor cuando vieron esta foto que vamos a mostrar de una actividad matutina de hoy de Macri con senadores del PRO. Insisto, no va a pasar primero por el Senado el intento de rechazar el veto presidencial. Va a pasar por diputados, pero esto fue un gesto con 7 senadores del PRO con los que se juntó en su casa de Acasuso y estuvieron charlando sobre la agenda y sobre, según dejaron trascender algunos de esos senadores, entre los cuales está Luis Juez, senador por Córdoba, que Macri está, basta de milanesas y cumplan con algo de lo que me prometieron que iban a cumplir. Y está muy con ganas de instar al bloque del PRO a que no apoye esta vez el veto presidencial sobre el aumento a las universidades. Así que vamos a ver por qué esto no solamente pone los pelos de punta al gobierno y al presidente en particular, sino que vamos a ver cómo se sucede. ¿Por qué? Porque el lunes están las reuniones de interbloque, que está el PRO, la Libertad Avanza, el MID, todo el bloque semioficialista y oficialista, a ver qué pasa. Y el martes está también, esto del lunes, el martes la reunión del PRO. Y ojo que el radicalismo ya pidió sesión para tratar el veto presidencial el miércoles de la semana que viene. Atención, muy interesante la postura del expresidente Macri. Hay que ver que defina un poquito exactamente con qué cartas va a jugar. Han dejado trascender que Macri ha dicho que él siempre defendió la universidad pública y la educación pública y demás. Macri jugó muy fuerte en contra del DNU de la CIDE por una cuestión personal, porque pensaba que la CIDE iba por él. Pues pensaba que esos fondos era para armarle causas a él y sacarlo del juego. En un acuerdo de Milei con sectores del peronismo no kirchnerista. Ahora, en este caso, lo que hay que ver es si efectivamente está planteando algo institucional respecto a la educación pública como política de Estado, o lo que está negociando es la de él. Es decir, lo está apretando a Milei para que le dé distintos cargos en áreas que se queja que están cooptadas, por ejemplo, por el masismo. Sectores de transporte, sectores de distintas áreas, la FIP, la aduana y demás, donde Macri viene denunciando que hay un pacto de Milei con Massa y que lo dejan a él afuera. Entonces hay que ver si hay algo institucional por parte de Macri, o simplemente lo que estamos viendo es el típico subirse el precio. Eso es lo que para negociar cargo, lo cual sería muy lamentable, porque estamos hablando de los grandes temas de la nación, ¿no? Eso es lo que cree alguna gente del gobierno, que lo hacen para subirse el precio. Descubrí un nuevo concepto en SUB, la Haval H6, la síntesis de lujo, modernidad y estilo. Ingresá a gwm.com.ar y descubrí más. Mirá. H6, explorala. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad. Desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11 65 44 14 32. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso, ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Probalo. Bien, cerramos el tema, Piera, Rocío, lo que quieran decir. A mí me parece muy interesante que puedan, aparte de dialogar, y que lo hagan siendo estudiantes de la universidad pública, digamos, donde hay distintas ideologías y un mismo objetivo: estudiar, formarse y progresar y después aportar a las sociedades de su especialidad. No, mi última reflexión es un mensaje hacia los diputados y a las diputadas de la Nación. La pelota está en su cancha ahora. Espero que hayan sido lo suficientemente inteligentes, empáticos, de entender en cada una de las provincias del país el mensaje que la sociedad les salió a dar ayer. Que estamos orgullosos y orgullosas de nuestra universidad pública, que la queremos cuidar, que la queremos mejorar y que la queremos defender. Y con salarios por debajo de la línea de la pobreza, con las becas estudiantiles aplastadas, con una producción científica que no tiene aire para poder seguir generándose, para poder seguir creando, con obras de infraestructura paralizadas, más de 100 obras de infraestructura paralizadas. Es imposible que ese sistema universitario pueda aún así la UBA está, y las universidades públicas están rankeadas, ahí muéstrenlo directamente, mostremos la información que hoy salió, pero es sabido, digamos, están rankeadas entre las mejores de Latinoamérica. Ese es el dato que tenemos que mirar ante
ante tanto, insisto, esta campaña injusta, falaz, tergiversando datos. Hoy les estamos pidiendo a los diputados y a las diputadas de la Nación que elijan mirarle la cara a la gente, que elijan mirarle la cara a la universidad pública y esperemos que estén a la altura de las circunstancias, porque sobre todo las juventudes venimos de muchas frustraciones con la dirigencia política, esperamos que esta no sea una más. Rocío. Genial. Agarrándome un poco de lo que ella dice de las becas, que es, yo entiendo ese punto, pero creo que es también quedarse mucho en la chiquita y es como lo siento de una manera egoísta. Creo que los jóvenes que apoyamos a Javier Milei entendemos que la Argentina es un país que hay que reformarlo de abajo hacia arriba, apostamos a un sistema y una reforma total, que creemos que el orden macro es importante, que la inflación a los jóvenes es a los que más nos pega, somos nosotros los que nos conseguimos trabajo, somos nosotros los precarizados, los que nos pagan por día, los que básicamente la luchamos todos los días y somos los más marginados en un sistema donde la pobreza y la inflación pegan duro, los jóvenes somos también los más golpeados en este sistema, el joven lo entendió y apoya a este gobierno justamente por eso. Entendemos también en el sistema universitario que pasa lo mismo. Por suerte, la sociedad lo vio, se dio cuenta que adentro de las universidades algo está mal, empezó a cuestionarlo, empezó a entender que pedir auditoría, pedir que estén los datos, ella habla de transgiversar datos, creo que muchos de los datos no están, que esa es la preocupación, que de los poquitos datos que tenemos, muchos otros no están y que la sociedad realmente vea dentro de las universidades, se preocupe y empiece a cuestionar, es genial. Hoy en día yo escucho cómo la gente pide auditoría y habla tranquilamente de cómo funciona el sistema y las cosas que están mal, y esto hace 6 meses no pasaba. Y esto se da justamente porque hay un gobierno con un espíritu de reforma, de cambio, como el de Javier Milei, que nos permite en la sociedad cuestionar de fondo todo. Así que nada, los jóvenes, apoyar, sumarnos a este debate de una manera seria y transformar las universidades, que es como nuestra segunda casa. Gracias a las dos. Muchas gracias.